Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. Porque la información no es un privilegio, es un derecho. Asimismo es, y hoy tenemos un episodio fantástico, maravilloso, porque tenemos un episodio testimonial Sí. para abrir toda una serie dentro de este podcast que se llamará Historias que Inspiran. Excelente, me gusta el nombre. Historias que inspiran. ¿Por qué digo que me gusta? Porque hay muchas historias tristes por ahí afuera. Necesitamos este tipo de historias. Sí, ¿y quién mejor, segundo, amigos, amigas, para comenzar esta serie inspiradora que dos personas, dos amigos entrañables, que son pareja, son esposos entre sí, los conocemos desde hace muchísimo tiempo y que son harto inspiradoras, han sido muy inspiradores para nosotros, segundo. Durante mucho tiempo. Así es. Yo varias veces le he dicho a él, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Lo mismo yo le he dicho a ella. Pues sin más preámbulos, vamos a presentarlos. Bueno, a mí me gustaría que sean ellos mismos quienes se presenten. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Mi nombre es Zaira. Esta es mi seña. Yo trabajo en el Ministerio de Educación, el área especial, con las personas sordas. Hola, mi nombre es Tommy Guzmán y esta es mi seña. Gracias a los dos por invitarme aquí a este programa. Trabajo en diferentes áreas. Primero, en el Ministerio de Educación, también en el Instituto de Ayuda al Sordo y también trabajo como maestro de lengua de señas. Y también en UNIBE. Y también en APEC. Entonces son muchas áreas. Y ustedes son dos personas muy inspiradoras. Por eso los trajimos a abrir esta sección dentro del podcast. Y quiero comenzar preguntándoles a ambos, a Ira, a Tommy, ¿cuándo nacieron? ¿Qué les contaron a ustedes acerca de su sordera? Zaira, tú que tienes una historia muy especial, muy singular, compártela con nuestros amigos y amigas, por favor. Muy bien. Mi mamá me dijo que cuando ella estaba embarazada, el 26 de febrero, le empezaron los dolores de parto y fue a emergencias. Pero sucedió que cuando iba a salir estaba amarrada con el cordón umbilical, estaba muerta, morada. Así que el doctor me sacó bien rápido, me dio resucitación, me pusieron varias inyecciones y así me salvaron la vida, me resucitaron. Y segundo, también mi abuela estaba muy ansiosa esperando a su nieta. Y ahí, cuando la enfermera la llevó y me vio y dice, no, esa no es mi nieta. Sí, esa es su nieta. Ella se quedó con una cara como horrorizada de ¿por qué? Porque estaba morada. Entonces, también mi mamá se quedó como espantada. Entonces, aceptar esa situación diferente. Luego fui creciendo y mamá me notaba como diferente, como si yo no escuchara nada. No hablaba tampoco. Y ahí se dio cuenta de que entonces sí tenía que, quizá porque resucité y volví a nacer, era la razón. Tommy. Tommy. Cuando yo nací, realmente no recuerdo mucho de eso. Pero no, sí. Cuando yo era bebé, fue un bebé normal. Mi mamá me cuenta que yo era muy lindo. Tenía una cara como si fuera del presidente Kennedy. Eso es lo que ella me dice. Entonces, cuando lo llevaron así las enfermeras, ese bebé hermoso, pero luego no sabía que era sordo. Más adelante, cuando fui creciendo, mi abuela me vio en el corral y yo estaba jugando.
Entonces mi papá fue y llegó como en su carro pitando bocina, pero yo seguí jugando. Pero cuando mi papá abrió la puerta y entró, yo me emocioné. Y ella se quedó pensando, mi abuela, quizás él es sordo. Yo tenía como 1 año aproximadamente. Luego otro día, mi abuela, ella seguía poniendo atención a las cosas que yo hacía. Seguía jugando y cuando llegó mi papá a casa, ella dijo, cuando él volvió y pitó, yo no lo escuché, ella dijo, sí, definitivamente él es sordo. Entonces mi abuela le dijo a mi papá, mira, tú sabes que yo siento que como mi mamá, ella estaba como descansando, depresiva también, perdón, ella estaba depresiva. Entonces no sabía cómo decirle eso a mi mamá. Entonces prefirió comentárselo a mi papá. Él es sordo. ¿Tú te habías dado cuenta? Obsérvalo de nuevo mañana. Al día siguiente, cuando él llegó, pitó vecina en el vehículo, yo seguí jugando con mis juguetes y efectivamente era sordo. Entonces mi familia comenzó a observarme más y ahí luego me llevaron al doctor. Recuerdo en el 1970 no había esos estudios que hacen ahora, por ejemplo, de la cabeza o de sordera. Entonces el doctor fue como en una pantalla de un triángulo. En un triángulo le hizo sonidos. O con un piano, Marimba. marimba. Era algo bien sencillo, pero yo, al ser sordo, siempre miraba hacia los lados, observaba mi entorno. Pero cuando hacían ese sonido, yo ni siquiera me daba cuenta. Pero sí seguía con la mirada lo que él hacía. Entonces mi mamá la llamaron, un amigo de Estados Unidos, y ella estaba explicándole que quizá mi hijo es como sordo. Entonces le dijo, ven, no, ven, yo te voy a dar apoyo para buscar un doctor. Y esa persona vino y ayudó. Fuimos a Estados Unidos a hacerme esos estudios. Y así me pusieron los diferentes aparatos para determinar que sí que era sordo. Entonces, cuando vine aquí al país, luego fuimos al Instituto Santa Rosa. Pero antes, él estaba en una escuela regular de oyente. Pero luego ahí sí me cambiaron ese instituto. Y los profesores de ahí eran excelentes. Realmente mejoré mucho, progresé mucho. No era como a presión en la parte de hablar, sino de seguir mejorando las cosas positivas. Entonces ahí yo comencé, o con mi mamá que empezó a observarme, con la psicóloga, empezaron a evaluarme y luego comencé como a tener como ver errores y ella empezó a preocuparse. Pero la psicóloga le decía, no, no, esas cosas son normales. En la evaluación, la edad que tiene Tommy, él está como más adelantado de su edad. Ahora en la evaluación, que tiene 2 años más adelante, Ujú. entonces Tommy realmente es como bien inteligente. Después igual seguí mejorando y fue una escuela de oyente más adelante. Y ahí me seguí desarrollando y mejorando en la parte educativa. Sí, es increíble. Para nosotros, bueno, personalmente, para mí ha sido una experiencia muy especial el hecho de cuando converso con Tommy, algunas veces en la conversación, yo me necesito una palabra y la estoy buscando en mi mente y él se da cuenta y me la provee esa palabra. Él suple las palabras que a mí me faltan y eso a mí me resulta muy, muy especial porque también yo conozco varias personas sordas que como que no tienen tantas palabras. Ujú. Entonces mi pregunta sería, Tommy, ¿cómo es que tú tienes tanto vocabulario? De verdad que muchas gracias. En el pasado yo practicaba mucho. Bueno, no sabía lo que eran las palabras o el significado de las lecturas y preguntaba mucho a mi mamá o a hermanos, a mi hermana.
Y ellas me decían, búscalo en el diccionario. Y yo tenía que ir al diccionario y buscar palabras y no entendía, pero eso también me ayudó a ser más curioso. Más adelante, luego en el 1994, finalmente fue como que cuando salieron lo de la computadora, esa parte me emocionó. ¿Y qué hizo mi papá? Se sentó conmigo y me dijo, mira, y empezó a hablarme. Y yo como trataba de digitar y él me decía palabras. ¿Qué significa esa palabra? Yo le preguntaba, búscala en el diccionario. Y tenía que volver al diccionario de nuevo. Entonces esa temática me ayudó a ir practicando y mejorando y tener más vocabulario. Pero mi familia no era como una familia que me limitaba, sino que me ayudaba a mejorar. Mi mamá, ese es un punto importante. Yo amo mucho a mi mamá. Ella está en el cielo con Dios. Pero mi mamá, ella escribía y me daba, por favor, digítalo. Y yo me daba textos. No, mira el texto y digítalo. Y yo tenía que digitarlo. Yo no entendía eso. Búscalo en el diccionario, me decía de nuevo. Palabras bien profundas. Entonces ahí yo fui aprendiendo. Ahora yo me doy cuenta que realmente eso me ayudó a aumentar mi vocabulario. Lo maravilloso de Tommy y de Zaira también es que esas situaciones no las tomaron ni como un castigo ni con negatividad, sino de transformaron su situación de vida en una oportunidad para crecer, para desarrollarse. Para mí, Zaira es una mujer altamente inspiradora. Bueno, es tan inspiradora que nació el 27 de febrero, imagínense ustedes. Oh. Entonces, yo la conozco hace mucho tiempo y he vivido con ella situaciones que me llaman muchísimo la atención. Y me gustaría que las compartas, Zaira, por favor. Por ejemplo, una vez trabajaste en una imprenta. ¿Cómo llegaste a trabajar ahí? Y el trabajo que hacías, editabas videos. ¿Cómo tú editabas videos si tú eres sorda? Bueno, en el pasado, en el 1996, más o menos, pero un poquito hacia atrás, en el 1995, yo empecé a trabajar con mi familia y ellos grababan videos de ritmo, ritmo de sábado. Entonces ahí yo estaba con mi familia. ¿Y qué yo hacía ahí? Yo era ADM, Administradora. administradora, ayudando. Muy bien. En ese programa y fui viendo los videos. Pero cuando entré a la edición de esos videos, me parecía como interesante. Cómo se hacía, me llamaba la atención. Y un amigo me dijo, mira, tú puedes hacerlo. Y yo, ¿cómo? Pero yo no escucho. No. Bueno, la parte de edición de video, tú puedes tener una persona que escuche, que te pueda ir ayudando. Y cuando la persona te toque, tú sabes dónde cortar. Es una idea. Te toca y tú cortas el video. Así puedes ir editando. Más adelante también, cuando fui creciendo, cuando me decía como que era muy alto o que antes me iba tocando haciendo y yo podía saber dónde cortar y me fui siendo más hábil. No profesional, no con un certificado, pero sí realmente aprendí muchísimo. Cuando quebró, Quebró. entonces ese año no tenía trabajo y empecé a buscarlo. Entonces empecé a trabajar como en Santa Rosa, en una imprenta. Me escogieron para trabajar en una imprenta. Diseñadora. Y ahí fui diseñando. Ujú. Más adelante, mi compañera con la que yo trabajaba, ella renunció Ujú. y yo me quedé sola. Tenía mis dudas, pero con mucho esfuerzo seguí trabajando en la parte de la imprenta y no tenía nadie al lado. Entonces duré un tiempo así, yo sola. También me dieron más responsabilidades. Por ejemplo, la parte de los colores, controlar los colores, que no eran esos, y también Serigrafía. serigrafía.
Yo pude también manejar esa parte de la serigrafía con la impresora, Offset. offset. Fui controlándolo, que no era eso, medidas, toda esa parte de la impresión era mi responsabilidad. Era tremendo. Entonces ahí luego salí más adelante por razones, circunstancias de que, por ejemplo, tuve un hijo. Y yo duré 11 años trabajando en esa empresa. Así que al final decidí salir. Entonces el jefe me decía, no, no te vayas, realmente te necesitamos. Y le decía, de verdad que mi circunstancia me ha cambiado con mi hijo. Y decidí salir. Más adelante entré ahora a trabajar en el Ministerio de Educación. Y tengo hasta ahora, he estado Pero trabajando ahí. lo más interesante de Zaira es su habilidad para aprender lo que ella se propone, las dos condiciones, habilidad y disposición, la buena disposición. Porque Zaira también me contó que veía a su papá arreglando el carro y ella, cuando abrían el bonete, ella se acercaba y el papá le decía que no, 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 vete, vete. Y ella dice que no, que yo quiero aprender. ¿Puedes contarnos un poco, Zaira, al respecto? Ah, sí, sí. Recuerdo a mi papá que esté en el cielo, que en paz descanse. Tu padrastro. Cuando el carro se dañaba, mi papá, yo iba y él me decía, no, vete. Y yo decía, no, yo quiero ver. Ok, y él me dejaba. Y yo miraba todo lo que hacía en el Ujú. carro. La bujía. Bujía. La bujía, por ejemplo, aquí, eso ahora es nueva tecnología, pero en ese momento era diferente, había que cortar, poner, y también la parte de el freno, el cable de freno, también tenía que irlo arreglando. Entonces, todo eso. Entonces, sucedió, por ejemplo, un día que el vehículo se paró, mi vehículo se paró, y yo me puse delante y pude resolverlo e ir a arreglarlo. Pero eso fue por aprender esa Wow. experiencia. Y también, mi padrastro Ujú. arreglaba los abanicos y era algo también que yo observaba mucho, toda esa cosa que él iba arreglando, pintura, eh, diferentes cosas que él hacía y yo todo eso lo aprendí. Los taladros, por Taladro. ejemplo, la parte de los taladros, todo eso yo lo fui viendo y yo lo fui haciendo también. Pero, Tommy, Entonces eran muchas cosas. Que es una mujer inspiradora, se lo estoy diciendo a todos. Tommy, ¿y cómo tú conociste esa muchacha tan especial? Te voy a decir algo No, no, pero es una historia muy resúmela porque larga. queremos conocer más de sus vidas. Yo la conocí en Sí, Negocio de en un negocio, empanadas. de en un empanadas. negocio de empanadas, hace un buen tiempo. Entonces ella iba junto con una amiga, iba en esa empanada, nos saludamos, nos conocimos. Él me miraba, tú me mirabas, pero, había un problema muy grande, porque cuando yo iba y yo estaba junto con ella, eh, yo tenía una novia Sí, Ay, oyente, entonces yo sí. oh, estaba con mi novia. Ujú. Entonces oh. era difícil. Y cuando yo iba en ese momento. Pero no sucedió nada. Pero yo con mi novia, ustedes las mujeres saben cómo uno mira a alguien que a uno le atrae, que le gusta. Entonces sucedió que mi novia, ella observaba, pero un día me dijo, mira, tú estás coqueteando con ella. No, yo no estoy coqueteando con ella, le respondí. Quizás ella a mí, pero yo no la estoy haciendo. Pero yo estoy contigo, tú eres mi novia. Para hacer la historia corta, más adelante, esa novia y yo terminamos. Y luego, un año después, otra vez me encontré con Zaira. Y realmente cuando la vi, mi corazón se conmovió. Fue un flechazo. Ella fue, un año después, ella fue a buscar más empanadas o fue a otra cosa. Sí, 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 sí. Qué bien. Entonces, ustedes son padres de, o sea, no solo tienen un hijito, ¿verdad? Tienen más.
Más de un hijo tienen ustedes. Sí. Ella y yo 3. tenemos Ujú. 3 hijos. Ella es mi esposa, mi primera esposa, y nosotros tuvimos 2 hijos, pero Claro, ella tuvo otro hijo. Pero aún Sí, así yo lo amo mucho, él tiene otro claro. papá. claro. De verdad que Ujú. es en la familia y nos amamos todos los 3. Así. Oyentes, sus hijos son oyentes. Sí, sí, son oyentes. Y la pregunta que siempre hacen algunas personas, ¿cómo si ustedes son sordos y sus hijos oyentes, cómo una madre sorda podía atender a sus niños oyentes? Y agregar a esa misma pregunta, ¿cómo los criaron en valores? Porque los conocemos a sus 3 hijos. Si tienen, una es ya profesional, que estudió Derecho, ¿cierto? Y los otros 2 están ya estudiando en la universidad y son unos jóvenes ejemplares. Sí. ¿Cómo los educaron en valores? Yo sé que muchas personas piensan que no se puede hacer o cómo uno puede enseñar a los niños, pero realmente yo entiendo que sí se puede y tengo una actitud positiva hacia la educación que uno le puede dar. También la parte de que las señas y el hablar es un reto, pero la parte de la educación, de ir practicando con ellos, la escuela también. Antes la escuela Ujú. era realmente un problema, cómo uno podía manejarlo. Y solicitamos el Ministerio de Educación y fue como mucho apoyo para ponerlo en un lugar, en un mejor lugar a cada uno de los dos. Eso lo ayudó a mejorar. Y fue una muy buena ayuda. Wow, de verdad yo estoy muy agradecida con Clara Clara y Mirna. y también con otra que Mirna, por el apoyo que me han dado para encontrar un buen lugar, una buena escuela para mis hijos. Y eso lo ha ayudado muchísimo a ir mejorando. Y ya se han graduado y ahora están en la universidad. Entonces fue excelente. Entonces, la parte de la responsabilidad de la educación y también en mi segunda hija, que tiene un índice alto, cum laude, cum laude, y siempre saca A. Ujú. Entonces, realmente ella está estudiando publicidad y wow, una muy buena estudiante. Eso me llena mucho orgullo y me da mucha emoción saber. Y en el caso de mi hijo también, em, Ingeniería. ingeniería ingeniería en sistema. Él está estudiando eso. Y realmente lo está haciendo muy bien. Es muy bonito verlo. Y también mi otra hija es que abogada, y pronto está a término. Y realmente es un orgullo para nosotros. Y yo quiero agregar que la parte de irlos ayudando a ellos, educarlos, no fue fácil. También la parte de la familia, el entorno, irlos enseñando, la corrección, el ir mejorándolo, ayudándolo a mejorar y la parte de los valores, el respeto, la educación que le dimos, irlos enseñando, fue gracias a Dios que todo eso ha salido bien y han crecido bien y han sido buenos hijos, han sido bien educados y el apoyo también importante que ha tenido la familia. Por ejemplo, mis padres me han ayudado mucho, sus padres Ujú. también han apoyado mucho, nos ha apoyado mucho a los dos y han corregirlo, en decirle qué cosas sí hacer, qué cosas no. Y han ido creciendo y, por ejemplo, ya aunque hemos perdido a nuestros padres, pero sí los recordamos el apoyo que nos han dado y estamos muy agradecidos y agradecidos a Dios también. Ustedes viven en un país en donde todavía quedan muchos retos pendientes para la comunidad sorda. Sin embargo, ustedes dan muestra de que a pesar de los pesares, ustedes pudieron salir adelante. Fueron a una universidad, si en esa universidad no pudieron salir adelante, se salieron, buscaron otra. Zaira estudió en los Estados Unidos, han buscado empleos. ¿Qué mensaje ustedes les pueden dar a los padres y a las propias personas sordas que se encuentran abrumados con tantos retos que tiene la comunidad sorda?
¿Puedo empezar yo? Sí. Que no se desanimen, no se desanimen, no se depriman. Los sordos pueden hacer todo lo que quieran hacer. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Y también es importante que los padres continúen comunicándose con sus hijos, junto con sus niños. No importa que sea la parte de vocalizar o en la parte de lengua, de señas, o lo importante es la comunicación, seguirse comunicando y no Ujú. dividirse. Por ejemplo, yo recuerdo un día mis padres invitaron a la familia a comer a la casa y estábamos sentados en la mesa. Era una mesa pequeña y estaba llena. No sabía dónde poner los platos. Y yo, sin pensar, simplemente me moví a la sala y puse mi plato para comer. Y mi papá, cuando vio que yo estaba allá, se paró y me dijo que no, que venga a la mesa, que era aquí al lado de él que me sentara y comiera junto con la familia. Que no importa que estuviéramos Ujú. apretados, que ese era mi lugar, no allá. Y que él me amaba mucho y quería que yo estuviera ahí, que era igual que todos los demás. Ujú. Y eso me conmueve. Eso significa que realmente uno no puede dividirlo, sino estar juntos. Eso es bonito como familia. Y también la parte de trabajar juntos. Eso ayuda mucho a no tenerles lástima o pena. No, tratarlos normal. Sí. Y una otra pequeña historia. Por ejemplo, mi mamá me veía y veía a mi hermano que también estaba jugando con Bolita, una bola, bolita, bolas, sí. Bolas, bolas, sí. con una bolita. Y yo jugaba solo con esa bolita. Pero mi mamá lo veía, me veía solo y me llamaba, ven acá, siéntate aquí. Te voy a preguntar algo, yo tengo una curiosidad. ¿Tú piensas que yo te amo, a quién yo amo más de tus hermanos? Y mi hermano le dijo, le preguntó a Tommy, ¿tú amas a Tommy más porque él es el más pequeño? Y mi mamá le dijo, no, y le explicó, yo lo amo a los tres, igual a los tres. Pero hay un problema, que Tommy es sordo y Tommy necesita atención. Imagínate que él está jugando en una bicicleta y va por la calle y alguien le pita bocina y él no escucha y el camión le pita, lo va a chocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y mi hermano se quedó como pensando en eso que le dijo. También le dijo, también le tengo que explicarte que él al no escuchar, llámalo. Y él me voceó y obviamente yo no escuchaba. Entonces ahí mi hermano cambió y comenzó a ayudarme un poquito más, a estar conmigo, a jugar conmigo. Y ahí él supo a conocerme más. Y ahora somos muy buenos hermanos los tres. Tenemos una bonita relación. Zaira. Zaira. Realmente no tengo hermanos, yo fui hija única. Pero mi prima y mis primos siempre compartíamos juntos, porque ellos sabían que yo era sorda. Entonces realmente tuvimos una relación bien unida. Pero cuando ellas hablan y yo me quedaba como sola, mirándolas, mi prima me veía y me llamaba, Ujú. me agarraba por el brazo, como ven, y trataba de hacer señas e integrarme, yo la entendía. Porque ellas no sabían señas, pero vocalizaban, trataban de decir palabras despacio y yo podía entenderlas. Entonces realmente hasta ahora ha sido igual. Ellas me siguen llamando y vocalizando palabras lento para yo entenderlas. Tú tenías una pregunta, segundo, que te S- escuché en principio s- acerca de Rachel, mi sobrina, tu hija, que es Sí. sorda y que cuando, ¿cómo era la cosa? ¿Cómo iba? Sí, que hubo un momento en que mi hija sorda, niña, llegó un momento que se dio cuenta que era diferente de los otros niños, las otras niñas. Ella se dio cuenta que era sorda. Entonces mi pregunta es, ¿tú recuerdas, Tommy, tú recuerdas, Aira, ese día en que tomaste conciencia de que eras una niña sorda, una persona sorda? Bueno, yo voy a tratar de recordar.
Pero antes, cuando era pequeño, yo le pregunté a mi mamá que por qué yo iba a la escuela de Ujú. sordos. Y mi mamá me dijo, bueno, porque tú eres sordo. Entonces ella me fue explicando, pero igual ella, como tú eres igual que las personas oyentes, tú solamente que no escuchas. Por ejemplo, yo usaba audífonos, hablaba un poco, entendía cuando la persona hablaba, no escuchaba, pero sí al vocalizar, sí podían leer los labios. Y ella me fue explicando y me resultó, realmente fue bien interesante para mí ese punto. Pero luego fui creciendo y fue como algo normal para mí. También agregar algo más que, por ejemplo, en mi experiencia en la escuela de Santa Rosa, al igual que Tommy, era como, porque yo estoy aquí con estos sordos y veía personas oyentes y eran como diferentes. Pero mi abuela me dijo, bueno, tú eres sorda y por eso tú estás ahí. Y eso ok, fui como entendiendo ese punto. Pero cuando fui creciendo y me gradué con 18 años y fui a otra escuela de oyentes, uy, no era igual, porque no había Inclusión, accesibilidad. accesibilidad, no había intérprete, no había nada. Y yo ahí, yo sola. Y las personas hablando y yo sola. Entonces, cuando los profesores hablaban y yo me quedaba como mirando lo que decían y como no te entiendo, ok, y trataba de ponerse de frente, pero igual, era lo mismo. Entonces, realmente fue bien difícil para mí. ¿Por qué? Metodología. La metodología. Metodología no era igual que en Santa Rosa. Era todas palabras bien profundas. Y esa fue como mi experiencia un poco frustrante de vida. Apareció Chapulín, apareció Ah, Chapulín, porque yo le ah. ayudé. Sí, sí, es verdad. Ya para lo que significaban las palabras, él me fue ayudando y me fue explicando y así poco a poco fui mejorando. Esa ha sido como la experiencia. Sin embargo, yo quiero rescatar que a pesar de que han tenido los dos esa situación, esos desafíos, los han vivido en su momento con las emociones que tocan, pero los han superado con alegría. Entonces, yo recuerdo que Tommy me hizo el cuento de que le tocó trabajar en una empresa en donde le dieron una responsabilidad grandísima de que tenía que ir a vender, así, a vender. Y él simplemente aceptó su reto. Y Zaira dice lo propio. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener esa personalidad que ustedes tienen? Esa, no sé si ese carácter, esa manera de empoderarse para que ustedes les den esos consejos a las personas sordas. Bueno, si quieres hacer el cuento de cuando eras vendedor, que salías, yo no sé si de casa en casa o cómo lo hacías. Era de casa en casa, no, no era de casa en casa. Pero yo, primero, cuando trabajaba, decidí Fijo, fijo, cuando trabajaba fijo, no trabajaba fijo. Yo vendía materiales. materiales de oficina. Iba vendiendo y vendía poco, pero fui aprendiendo a ir vendiendo cada vez más a familia, amigos y les vendía. Y mi papá me decía, sí, ves, lo estás haciendo bien, yo me siento orgulloso de ti. La paga era poco, pero no importa, fui aprendiendo y era para aprender. Más adelante, entonces sí fui con un trabajo mejor. Pero hubo en un tiempo que era realmente mucho trabajo y yo me acercaba a mis amigos y decía, yo ahora hago o hice o hago en almacén. Trabajaba en almacén vendiendo comida. Y le decía, como tú puedes ayudarme a escribir, a dibujar, en el caso de ella también. Y yo pensé que ese era un trabajo como
de oficina. Pero mis amigos, al día siguiente, él empezó a trabajar. Y me dice, sí, tú vas a empezar mañana. ¿Pero qué yo voy a hacer? ¿Dónde está mi oficina? Y él me dijo, oficina, no. Tú vas a vender, tú vas a ser vendedor. Y yo, no, no, no. Eso es imposible. Yo, vendedor. Arroz, vender habichuela, latas, ir a lugares, no. Y él me dijo, bueno, tú aceptaste ese trabajo, vete. Si no lo aceptas, te vas. Entonces, ok, yo acepté el trabajo. Y le dije, por ejemplo, a Zaira, mira, yo voy a ser vendedor, yo soy sordo. Pero ok, voy a hacer un esfuerzo, vamos a tener una actitud positiva, voy a ir. Y acepté. Y ven en un vehículo, trasladándome, acercándome a la gente y le decía, mira, yo soy sordo, pero te voy a explicar. Y le daba como el producto, los volantes. Los volantes. Y ok, yo te voy a llamar, me decían. Yo me iba a lugares, a varios lugares. Fue una semana, 2 semanas, y no vendía nada. Entonces de nuevo iba al lugar y trataba de explicarles. Y decía, no, yo te llamo. Y luego duró un mes yo emocionado porque iba a vender algo y vendí como 10,000 pesos, que eso era 0%. La comisión era muy poca. Así que fue bien paciente. Luego de 3 meses, incrementé las ventas. Y le dije, ay, papá, mira, yo voy a dejar ese trabajo. Y papá me preguntó, ¿pero por qué? Porque es que yo no vendo nada. 30,000 pesos, por ejemplo, vendí. Y no tengo nada de comisión. Y papá me dijo, mira, ¿tú piensas que sería fácil la parte de vender? Me dijo, no, son 3 meses. Me dijo, no, con la venta y hay que ser paciente. Mira, mañana yo voy a ir contigo, vamos a ir los dos. Yo te voy a acompañar y te voy a apoyar. Ahí me emocioné. Al día siguiente fui con mi papá. Mi papá iba en el vehículo, nos parábamos, íbamos juntos. Y, por ejemplo, hablamos con una chica y le decía, mira, mi papá estaba ahí. Le dijo, mira, yo vine. Aquí anota 15, sí, Sacos. 15 sacos, 15 sacos de arroz. Y yo lo anotaba. ¿Cuándo te lo traigo? Me dice, hoy o mañana. Ok. Y yo, muy bien, me monté en el carro. Mi papá me dijo, ¿y qué te dijo? Tú tienes que ser paciente. Mira, ok, luego se los llevé. Y más adelante fui vendiendo, vendiendo y fue incrementando la venta. Cuando comencé, por ejemplo, en junio hasta diciembre, no, pero como diciembre, mi jefe me dijo, mira, por favor, Haz un informe. ok, que haga un informe, ujú, un informe de ventas de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y yo, ok, yo digité mi informe. Y ahí veí lo de un mes, 2 meses, fui poniendo y me fui dando cuenta que en diciembre, al finales, ya cuando se cerró el año, yo había vendido un mes 1 millón. Ujú. Wow, 1 millón. wow. Entonces, en la empresa vendieron 1,600,000 y yo vendí el millón. Entonces, yo vendí más Ujú. que la empresa, porque la empresa vendió Sí, 600. exacto. Wow. Ujú. Entonces, más adelante, por ejemplo, la circunstancia con la empresa, que por ejemplo la parte de las ventas y eso, me despidieron y yo me fui a mi casa. Después, 3 meses más adelante, cerró, Quebró. quebró. Ujú.
Es una pena que tengamos que terminar Sí, ya. sí, eso iba a decir que vamos a tener que invitarlos nuevamente porque ya el tiempo se nos acabó. Sin embargo, quedaron preguntas en el tintero porque también quería preguntarle la experiencia de Uber, pero ya Ah, el sí, tiempo no nos dio. sí, sí, Entonces, Tommy y Zaira, los dos son profesores de lengua de señas. sí. Y algo que no dijo Zaira cuando comenzó por humildad, porque de verdad que es una persona especial pero muy humilde, es que es la nueva presidenta de Ansordo. ¡Felicidades! Gracias, gracias. ¿Sabes lo que es ser presidenta de una asociación nacional de sordos? Que también Tommy ha tenido esa experiencia y también a unas gremios, ¿cómo se llama? Asociaciones internacionales Internacionales también. también, sí, De modo que son personas muy especiales. claro. Federación Mundial de Federación Sordos. Mundial de Sordos. Sí. Entonces, nos gustaría que Tommy y Zaira promuevan dónde dan clases de lengua de señas, sus contactos para que los amigos y amigas que se motiven a aprender lengua de señas con estos profesores magníficos tengan esos contactos. Bueno, yo ahora tengo una nueva empresa, formé una nueva empresa que se llama Centro de Señas Dominicano. Las siglas son Celesdom y esta es su seña. Y yo les invito a aprender señas, a apoyar también la parte de la interpretación, pero no intérprete como vocacional de voz, sino como personas que necesitan ayuda para hacer como, por De ejemplo, como mediación nosotros. lingüística, mediación lingüística. Ujú. Por ejemplo, nosotros dos son socios. Ujú. Nosotros dos somos socios, Excelente, trabajamos juntos. Yo no estoy solo, estoy trabajando con ella. excelente, maravilloso. Y también mi número de contacto, pueden escribirme al 809-492-1069. También para nosotros es Gracias. importante decir el número de teléfono de Access Team RD. Access Team RD, que son las personas excelentes que hacen accesible este contenido. El número es 849-815-4425. Como ha ocurrido hoy, que le damos las gracias inmensas a nuestra queridísima Rocío. Estoy buscando el apellido porque ella no se puede autopresentar porque está haciendo de intérprete detrás de cámaras. Pero muchísimas gracias, Rocío. El Gracias, Rocío. apellido lo olvidé, disculpa. Toledo. Excelente, excelente, Toledo, Rocío. Rocío Toledo, muchísimas Gracias. gracias. Gracias Access Team, gracias Aira, gracias Tommy, gracias también a nuestro máster, ¿cómo se llama? Brian. A Brian y a todos ustedes. Hasta otra entrega.